no tengas miedo, pues en realidad tememos lo que no conocemos. Es el momento de abrir una puerta a lo desconocido. ¿Qué hay más allá de la muerte? Hay espíritus. ¿Habéis dicho espíritus? ¿Qué hay más allá de la muerte? Hay espíritus. ¿Habéis dicho espíritus? Todavía no me ha quedado claro que se pueda grabar el sonido de los muertos, Pilar. Juan Antonio, esta segunda, vamos a llamarle psicofonía, aunque no sea una psicofonía, ¿no? Porque como dice nuestro compañero Álvaro, es otro tipo de grabación, ¿no? Pero esta segunda psicofonía me ha impactado más que la primera, porque claro, ten en cuenta que el otro parecía como si fuese un eco de la misma persona, que no digo que lo sea, pero esta vez ha sido la voz de una mujer la que dice hay espíritus. María Eslava, sensitiva, medium, bienvenida a Puerta a lo Desconocido. José Guillén, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Los mediums sensitivos podéis reconocer la voz auténtica de un muerto o esto es muy difícil? La podemos reconocer perfectamente. Es una voz sin vida. Es una voz sin vida, una voz que no transmite sentimientos. Es como una voz vacía. Como si le faltara energía, vida, sentimiento. Es como si coges a una persona y la vacías de todo. Como si le quitaran las emociones. Como si no sintiese. La vacías completamente de sentimientos, de emociones y suelen ser voces como que no sienten nada. Lo único que dan es un solamente mensaje. Comunican. Lo que pasa es que sería contradictorio si yo te preguntara si son voces sin alma. Porque claro, en realidad lo que queda es el alma. El alma sigue estando. Lo que se ha perdido. O sea que en realidad es la voz del alma, aunque es contradictorio que sea una voz sin alma, ¿no? Claro. Utilizando este juego de el alma palabras. sigue estando. Lo que se ha perdido ha sido el físico, la materia. Pero sí que es verdad que yo muchas veces asocio a ese vacío que desprende esa voz de sentimientos, de emociones, como hemos hablado, a estar como perdida. La definición es como estar perdido, como no esperar nada, como estar en el limbo. Es que no, en ese momento da una respuesta, pero de algo que ha escuchado, pero en realidad tampoco es que esté ni pendiente de la conversación. Incluso está como tú dices, como en el limbo, como he escuchado esto, voy a responder esto. Incluso cuando transmiten dolor en sus conversaciones, me pasó esto, me pasó lo otro, incluso no transmiten ese dolor que deberían de transmitir una persona cuando te cuenta un sufrimiento, un percance, porque ellos normalmente, o ellas, las almas, los espíritus, lo que te comunican, no te lo comunican con sentimientos. Es como una máquina. Incluso, por ejemplo, en psicofonía o cuando entras en un lugar y escuchas el sonido del lamento de alguien, es un lamento que no tiene dolor, es un lamento vacío. Como si tú coges la voz de una persona que te transmite algo y no sé, no tiene sentimiento. Como si le quita todas las emociones, igual. A ti te pasará, Álvaro, lo mismo que a mí, que quieres creer. Que te hace ilusión
creer en algo. Bueno, yo creo que lo que me haría ilusión es creer, pero no ser crédulo. Y el problema es que muchas veces el mundo de las psicofonías, o de las inclusiones, como otras personas suelen llamarle, o de los fenómenos de voces electrónicas, que es un nombre más, por decirlo así, científico, se presta mucho a ese mundo de la manipulación, del engaño. Ha habido casos famosísimos de este tipo de problemas, de aprovecharse también mucho del morbo, de la sorpresa y la incredulidad que supone este tipo de grabaciones. Por eso digo que creo que lo que en este punto tenemos que intentar aprender todos, y me refiero a todos, tanto los que nos escuchan como los que se dedican a la investigación, etcétera, es precisamente conseguir evitar ser crédulos. Y yo siempre lo digo, no me importa ser creyente, pero no quiero ser crédulo, no quiero que me engañen. ¿Pero crees que se puede grabar a un muerto? Yo pienso que podemos... para mí lo que ocurre, en cierta manera, es... voy a poner un ejemplo que yo creo que voy a ver si me puedo explicar bien. Todo el mundo hemos visto alguna de esas películas de Hollywood o no de Hollywood, donde hay alguien que hace un secuestro y para mandar una carta coge una revista, recorta palabras de esa revista y forma un mensaje. Para mí, en cierta manera, dentro de lo que yo podría, o la hipótesis que yo barajo, es que precisamente lo que hacen estas posibles conciencias que sobreviven, aunque no podemos decir que sobrevivan, sino que permanecen una vez que han fallecido, es precisamente eso. Igual, de la misma manera que hacen como un collage, porque el collage precisamente es eso, es coger imágenes de otras cosas para formar una nueva imagen que tiene un nuevo sentido. Para mí lo que hacen estas energías es precisamente coger parte de esa energía que se le aporta por el sistema que estuvimos comentando y transforman un nuevo mensaje. Quizá eso podría explicar por qué no tienen sensaciones, porque no tienen esa sensación, ese punto de emoción. Por eso aparecen tan planas, por decirlo así. Es una voz plana, ¿no? Que no tiene ningún tipo de inflexión, etcétera. Porque lo que están haciendo para mí es precisamente eso, como el que hace un anónimo a través de recortar palabras de una revista. De hecho, cuando se comunican con nosotros, su forma de transmitirnos lo que nos quieren decir no es como una conversación como estamos teniendo nosotros. Son palabras, son frases, son tonalidades, no sentimientos en esa frase. Incluso nos hacen percibir imágenes. Es decir, se mezcla no solamente verlos y que te transmitan una conversación, como tú bien estás diciendo, con palabras, con frases concretas, sino que incluso te pueden llegar a hacer visualizar imágenes de lo que esas almas o esos espíritus han vivido. Pero es como tú bien has dicho, como coger una revista con recortes y darle tú la forma que ellos te están transmitiendo en ese momento, ¿eh? Sí. Es mucho más complejo que creer. Tú te pones aquí, visualizas, te concentras, ¡pum!, y tienes una conversación. No. Te hablan con frases, con momentos, con visiones, te dan pistas para que tú en lo que es la comunicación pongas un orden a lo que te están diciendo. Inclusive me atrevo a decir que a veces terminas de cerrar esa comunicación tiempo después. Es decir, la comunicación es en el momento y el desarrollo, pero realmente a lo mejor pasan días o pasan semanas o pasan meses y terminas esa comunicación en un lugar diferente a donde tú tuviste esa comunicación con ese alma. Es como si por alguna razón esa puerta se hubiera quedado entreabierta y hubieras vuelto a tener un contacto con ese espíritu
en un lugar diferente de donde él a lo mejor padeció, sufrió, le ocurrió algo y tú a lo mejor estás en tu casa. Ahí ocurre algo que se nos va de las manos con el tiempo y con el sitio. Es verdad lo que dice José, que aquí nos tenemos que olvidar de la serie Entre Fantasmas. Es decir, eso de que llega el muerto, que llega, se te pone delante, tiene una conversación contigo, tal cual como la tenemos nosotros, eso no existe. Eso es mentira. O sea, es algo como quien abstracto, ¿no? Quien lo diga, Sí. miente, ¿vale? Es complejo. Ellos se comunican, vamos a llamarle las energías, las almas, ya incluso digo hasta la conciencia, porque la verdad que también se le puede llamar conciencia, que Pero- siempre pero- confío con el compañero, Pero se te está pegando la palabra conciencia. porque realmente... Pero tú, Álvaro, no tienes que hacerle caso. No, Juan Antonio, pero realmente es verdad que ¿por qué no puede ser el alma la conciencia? ¿Por qué no puede ser la energía? Es decir, Sí, pero escúchame, María, lo que hace Álvaro es jugar. Yo nunca he ido a un casino, pero sé que hay una tabla donde hay un montón de números y tú apuestas a un número. Bueno, Pero lo que hace Álvaro es apostar a todos los números. sí, Eso es muy pero fácil. si él habla de alma y habla de conciencia, habla de espíritu, pues yo también le voy a hacer a él. Pero, Yo hablo de alma, de conciencia y hablo de espíritu. pero déjame que. Déjalo que conteste. A que sí. A que tú juegas siempre a caballo ganador. Es muy fácil lo que tú haces. No, yo lo que digo es que Pero siempre te- va a salir un número. Claro. Lo que no sé es qué número sale. Claro, pero a ti te va a tocar siempre porque siempre vas a tener la razón. A ver, yo he pasado de soslayo cuando te he preguntado si se puede grabar a un muerto. Me has terminado hablando de conciencia. Te hago otra vez la misma pregunta. ¿Se puede grabar la voz de un muerto, la voz de un alma, de un descarnado, de una persona que ha trascendido más allá de la vida y que ahora está en otro plano de existencia? Un fallecido / fallecida. ¿Se puede grabar su voz, Álvaro? Contéstame. Depende. ¿Ves? Es que Álvaro, no, ¿Te das cuenta? has traído unas pruebas muy buenas. es Sí, que sí, pero no puedes se decir moja, que no. No Vamos se a ver. moja. Vamos a ver. El problema es que hay una cosa que no estamos analizando, porque tampoco es cuestión de meternos en profundidad, que es cada una de las hipótesis que supuestamente puede soportar cada una de las grabaciones. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de psicofonía hay gente que dice, no, es algo residual. Es un residuo que se queda de algún hecho anterior Pero que ha puede ser el residuo de una voz de una Sí, persona. Sí, pero entonces no tendría contestaciones inteligentes, es decir, no se contestaría a Vale. preguntas. Por otra parte, podemos decir, no, mira, es que esto en teoría es del mismo investigador que a través de habilidades de tipo... Correcto. sí, ¿eh? Pero Álvaro, discúlpame, pero es que para que no nos enredemos, si todo lo que vas a plantear es válido, si quieres que yo te dé una respuesta, por ejemplo, pregúntame tú a mí, por ejemplo, venga. Sí, ¿tú crees que se puede grabar la voz de un muerto? Yo creo que cuando alguien que experimenta con una grabación, con un aparato, magnetófono, una grabadora antigua, o hoy, bien, aparatos nuevos, digitales, yo creo que es la propia conciencia del que experimenta. Esa es otra hipótesis. Esa es mi hipótesis. Pero te he contestado. Sí. Yo creo que no se puede grabar la voz de un muerto. Esa es mi respuesta. Ahora, te vuelvo a preguntar. ¿Se puede grabar la voz de un muerto? Contéstame. Si tomas como hipótesis que la conciencia que estás o que está manipulando esa energía es una conciencia de alguien que ha fallecido, sí. Pero es que estamos hablando del mundo de las hipótesis. La vida... Sí, Oh, no, oye. pero dentro de las hipótesis hay una cuestión que es tu opinión, la de Álvaro Álvarez. Tú me Claro, preguntas mi opinión. claro, yo no te estoy preguntando como Vale. científico, como hombre de Te ciencia. voy No. a dar mi opinión. Mi opinión es que como yo soy partidario de que la conciencia, perdona que vuelva al mismo cuento, la conciencia se asienta sobre una base biológica, que en este caso puede ser el cerebro, significa que la conciencia existe fuera de ese cerebro. Entonces, que esa conciencia sea específicamente de una persona y que nos esté respondiendo a través de una persona que ha fallecido, no lo sé. No lo sé. No sé si esa conciencia conserva la característica del fallecido y si la conserva por siempre. Ese es mi punto de partida. Que puede ser también, como tú dices, que es el investigador
que a través de ciertas facultades, como puede ser una facultad, la famosa micropsicoquinesis, que es capaz de alterar la distribución de los imanes, o en este caso de los 1 y los 0, también es posible. La fe mueve montañas, ya, amigo pero mío. sacar... El anhelo, el deseo, cuánta gente hay que se ha desvivido por lograr una grabación psicofónica. De hecho, a ver, psicofonía. Y si hay dos mundos, pero el terrenal y el otro, el más allá, y disculpadme, hay momentos de conexiones. Pero yo creo, disculpadme, yo creo que no se puede grabar la voz de un muerto. Sinceramente os lo digo, porque no se puede. Y bueno, no se puede. Es como, intenta fotografiarme. Tú puedes imaginarte un avión que ha pasado hace 5 minutos. Tú puedes yo te puedo hacer imaginarte- la foto del avión pasando, pero no cuando ha pasado. ¿Puedes imaginarte por un momento que compartimos el espacio con otro plano? Totalmente. Y si compartimos nuestro espacio, nuestro plano con otro plano, ¿no puede haber en esos dos mundos, en esos dos círculos, una unión, un enlace, Un vínculo, un espacio, un vínculo, ¿no? un espacio Sí. donde sí pueda haber una conexión y pueda ser a través de personas sensitivas o incluso a través de psicofonías? No lo creo. No creo que tú puedas relacionarte con un pez que está a 7.000 metros de profundidad con una escafandra Pero no y lo relacionarte crees, con él. pero no lo que crees. existe. Yo no lo veo, pero porque no me he podido sumergir. Porque no lo la puedes ver, presión porque no sería lo imposible. puedes sentir. No, pero sé que está ahí, porque ha habido una cámara que ha bajado, pero yo no puedo interactuar con él. Yo no puedo acercarme y acariciarle las escamas, porque no estoy preparado, porque mi organismo de Ni carne... tu mente tampoco está Ni mi preparada mente. para ello. Ni mi mente. Porque Bueno, muchas mi mente no veces, está preparada para casi nada. los Pero- límites están más aquí y en lo espiritual que en otra cosa. Ujú. El hecho de que tú no tengas la forma de comunicarte con ellos o de entender que esto pueda darse no quiere decir que no sea. Eso sin duda. Porque alguna. esos dos planos se cruzan. Por eso estamos aquí. Y esas psicofonías salen de algo que se nos escapa de las manos. Porque nosotros nos comunicamos con ellos, pero no sabemos por qué podemos hacerlo ni por qué ellos escogen Pero- hablar con nosotros. Pero a que ni tú ni María podéis hacerle una foto, por ejemplo. Una foto no, pero te puedo hablar. podéis. Pero te puedo hablar con la plenitud con la que lo vivo en el día a día, Pero igual eso es- que ella. Pero eso es una suma de tu capacidad, de tu inteligencia, de tu intelecto y también de tu voluntad y de tus anhelos. Es una mezcla de todo. A mí me faltarían algunas de esas cosas. Tú puedes preguntar a un artista o a un cantante por qué tienen ese don. Porque hay niños que empiezan a jugar y te hacen un cuadro. Y hay niñas o niños que empiezan a andar y te están bailando. Perfecto, pero esa es una capacidad. Por eso digo que yo no la tengo. Claro, ¿Vale? Pero también sé que tú jamás podrás hacerle una fotografía a una persona muerta, fallecida, con la que tú te comunicas o que no te puedo hacer percibes o hacer recibes una información. fotografía. Ojo, pero te puedo dar la información que requiere la persona para que compruebe de que eso es real o no. De ¿María? eso, pero ese no es el debate, ¿eh? El debate es Pero es- si se pero puede es- grabar la voz de un muerto. pero- Para mí grabar un muerto o hacerle una foto Pero- es la misma historia. pero es que- porque esa es otra. No hay ni una sola fotografía de muertos. Hay un montón de fotos con cosas, con sombras, con pareidolias, que tú quieras interpretar que es que Bueno. el que está montado en el coche es el abuelo que se acaba de enterrar. Hay 2 muchas horas. imágenes No, hay con muchas siluetas, imágenes, sí, con... pero O a lo mejor no se ha inventado el aparato preciso De que acuerdo. pueda captar eso. Te lo Ahora compro. no Te lo conlleva de que una psicofonía, ¿por qué sale? Yo ¿Por qué quiero aparece? quiero recordarte sí, quieres que recordar. existe algo que se llaman psicoimágenes. Ujú. Y que existe una técnica que se usa y que aparecen también psicoimágenes, que algunas son espectaculares. Muy bonitas. Y que además hace poco tiempo el mismo compañero que nos ha dejado sus psicofonías y yo hicimos un estudio sobre la percepción de las psicoimágenes y de la psicofonía, porque nos interesaba. Pero bueno, que nos cuesta trabajo hablar de psicofonía porque realmente no son psicofonías en el sentido clásico de obtención de una psicofonía.
Pero prácticamente el proceso es el mismo. Prácticamente lo único que cambia el puchero es el puchero. Claro. Que lo hacemos con menos tocino, con menos carne, de Sí, acuerdo. pero la psicoimagen Pero el es puchero es el diferente. puchero. Pero son La psicofonías. psicoimagen es diferente. Vale, podemos seguir tomando Sí. más datos porque me da la sensación hoy, María, José, Álvaro, Te vamos que a dar caña. me estáis dando caña. Te vamos a dar caña. Pero que yo estoy ejerciendo hoy un poco de abogado del diablo. A mí me está dejando anonadada. ¿Cómo se dice la palabra? Anonadada. Ojo, que yo no es que no crea en la vida más allá de la muerte, que la creo. Yo me estoy preparando, Juan Antonio, para responderte a todo lo que estás diciendo. Pero lo que no creo es que se le pueda hacer una foto Instamatic o que se le pueda hacer una entrevista a un fallecido. Eso es lo que No yo es creo. una entrevista. Hay un caso espectacular, no sé si lo conoces. Hay un campeón de ajedrez muy famoso y que no recuerdo el nombre. Esto está publicado y está demostrado, que jugó una partida del año 75. ¿Cómo se llamaba? El que era justo antes de Karpov, el que Antes de Korchnoi, Karpov. Víctor Korchnoi. Ajá. Víctor Korchnoi jugó una partida de ajedrez con una persona, con un medium, que no sabía jugar al ajedrez. Y cuando empezó a jugar con el medium, este caso era un medium, observó que la manera que estaba jugando esa persona era de un gran maestro que había fallecido en los años 20. Y eso está demostrado, grabado, etcétera. Entonces, ¿estás diciéndome que el fantasma del campeón de ajedrez se metió en el cuerpo del medium y lo utilizó como vehículo para jugar una partida? Diría que la ¿De verdad, Álvaro? ¿De verdad? Yo te digo lo que está registrado. Otra cosa es, porque además esto es algo que además fue muy curioso, porque fue a lo largo de muchísimo tiempo, porque la partida, el medium que la estaba jugando, lo hacía a través de escritura automática. De tal manera que tenía que hacer la jugada Víctor Korchnoi y luego el medium hacía su jugada contraria. Entonces, es curioso. Algún día, si queréis, podemos hablar de estas cosas, son muy curiosas. Tú me dices, oye, ¿ese medium estaba poseído por el fantasma? No tiene por qué. No tiene por qué, porque recordemos que hay una teoría muy famosa que habla de que existe un campo de conciencia, el famoso campo noético, que está esa teoría viene a decir que todos los pensamientos de las personas a lo largo de la historia, todo lo que pensamos, todo lo que somos, todas nuestras vivencias se quedan como acumuladas. Los famosos, hay gente que habla de los campos acásicos, etcétera, los registros acásicos. Se quedan en ese campo y que de cierta manera hay ciertas personas que son capaces de acceder a esos registros. Es como un disco duro de emociones, de pensamiento. Imaginemos, mira, ahora que está tan de moda, imagina que la conciencia es como la nube. Nosotros tenemos fotos en la nube. Cuando queremos verlas nos las descargamos y luego la foto la puedo dejar en la nube. La foto sigue estando en la nube, aunque ya no la tenga en mi móvil. Bueno, Álvaro, lo que has contado ahora de la medium, del tema del juego y eso, me recuerda a un amigo mío que está escribiendo un libro, o no sé si lo habrá terminado ya, que tiene la capacidad de escribir el libro porque le vienen recuerdos, le viene el nombre y le viene con cosas exactas de que lo que realmente ocurrió y no lo ha vivido. Es decir, puede ser exactamente lo mismo. Yo no digo que esta persona esté poseída por esa alma, por ese espíritu. Puede ser la energía la que le transmite lo que él realmente tiene que escribir, porque cuando se pone a escribir el libro, nombres, lugares donde nunca ha estado y cuando investiga es lo que realmente ocurrió. No voy a dar el nombre de ese amigo porque me va a matar, pero bueno, dicho está. Sí, no, hombre, te mataría para sacarte después una buena psicofonía, que digo yo. Pero, bueno, a propósito, no hemos dicho nada, pero aquí estamos con María Eslava, José Guillén y Álvaro Álvarez, hablando hoy, segunda parte del Hospital de Mora. ¿Está bien el título, Hospital de Mora? Porque estamos hablando de todo menos del Hospital de Mora. Y hablando de otro amigo, María, tú que tienes un buen amigo. Yo sé que mi amigo me quiere y me va a perdonar por haberlo contado. Seguro que te perdonará. Allá donde esté te estará perdonando, seguro. Álvaro, tú tienes un buen amigo que ha vivido una cosa en el Hospital de Mora.
Sí. Sí, ¿no? ¿Amigo? Digamos que tengo una persona Un muy gran amigo. conocida. Amigo. Mire usted que yo quiero, es que me pasa esto porque es que mi amigo tiene un Voy a problema. consultarle a mi amigo. Voy a consultar a mi amigo. A ver, Álvaro, como doctor, le habrán venido de pacientes. Oye, no, yo vengo por un amigo que le ocurre Sí, algo. pero Te siempre hacen una hablamos, ¿no? Es que pregunta una por un pregunta por un amigo. Bueno, hablando del Mora, que era el alma mater que decíamos, el Mora se cierra en el año 1990. Yo tuve la suerte de estar en el Mora hasta cuando se cierra y entonces nos trasladan a un grupo de estudiantes, los trasladan a Puerta del Mar y a otro grupo nos trasladan a Puerto Real, al Hospital de Puerto Real, Clínico Puerto Real, que también tiene su historia, ¿eh? El edificio antiguo de Puerto Real era un antiguo sanatorio antituberculoso. Entonces voy a contar un caso Lo vas a que le contar. pasó a un amigo, ¿Qué le pasó a un que amigo? le pasó a dos amigos. Escúchame, ¿lo vas a contar? Vamos a contarlo. Por avatares del estudio estábamos en tercero de carrera y entonces pues en aquel momento estamos trabajando para un departamento específico sabéis que en la carrera de medicina tenemos asignaturas, esas asignaturas se dividen en cátedras, ¿vale? Entonces estábamos colaborando como alumnos colaboradores en una cátedra, en un departamento, y el catedrático, que sé si no voy a decir los nombres, nos pide que como se estaba trasladando al hospital desde el Mora a Puerto Real, que si podíamos llevar las historias clínicas que estaban en el hospital de Mora. Y entonces nos dio una cosa muy suculenta, que era que más o menos que nos daba muy buena nota en el examen, vamos a decirlo así. Pues estos dos amigos Es que se te ve el plumero, evidentemente Álvaro. dijeron, mira, esto no se puede desaprovechar porque una nota buena en el currículum siempre agradece. Bueno, yo no sé si conocéis, lo vamos a explicar para los compañeros que no lo sepan, que todo hospital tiene asimilado un edificio que se llama normalmente el clínico o el policlínico, ¿vale? Que es donde se pasan las consultas externas, ¿de acuerdo? En el caso del Mora, las consultas externas se pasaban en el policlínico, se llamaba así, ¿eh? Si alguien va por Cádiz y pregunta por el policlínico, que ahora mismo es la Biblioteca de Ciencias de la Salud, pues ese era el policlínico, era donde se pasaba consultas. Y entonces existe, porque existe todavía, un túnel que comunica el Mora con el policlínico. Un túnel. Un túnel. Bajo tierra. Bajo tierra, porque además en esa zona es donde también se da la cobaltoterapia para las personas que tienen cáncer. Total, que estamos en el último día, cuando se va a cerrar el Mora, y estos dos amigos... Espérate un momentito, Álvaro. Sitúanos, ¿cómo era el día? ¿Qué hora era? ¿Había Eso. alguien más en el edificio? Claro. ¿Qué época del año era? Claro. ¿Hacía frío? Sería, yo creo que era febrero, me parece, si no recuerdo ya mal. Frío. Era febrero y entonces pues era justo el día último en que todavía estaba abierto el hospital de Mora. Abierto no para el público, sino que todavía había enfermos. trasiego. O sea, el último, No había enfermos, ya no había enfermos. o sea, era el último el día de Mora- actividad, ¿no? El Mora estaba vacío, ¿vale? O sea, el hospital de Mora estaba vacío. El clínico sí conservó su actividad, el clínico la conservaba. De hecho, allí era donde yo di las clases en cuarto, en quinto. En sexto ya no, en sexto ya fue Puerto Real. Entonces, pues, serían sobre las 8:30, las 9 de la noche. Esos dos amigos se habían pegado una gran currada llevando historias clínicas, porque eran muchas historias clínicas. Entonces llevamos la historia clínica en un carro grande que tenía 4 ruedas, y como eran estos dos amigos, eran muy jóvenes, pues estaban haciendo el tonto, pues poniendo posturitas, uno empujaba el carro, el otro se montaba encima. Y entonces uno de estos dos amigos, nosotros íbamos desde el Mora, que ya estaba vacío, eran sobre las 9 de la noche, 8:30, 9 de la noche, era la noche además, me acuerdo perfectamente, y llevábamos las historias hacia el policlínico, porque ya al otro día venía un camión y se las llevaba Por el túnel. por el túnel. ¿Qué iluminación había? ¿Cómo era la iluminación? La iluminación eran unos fluorescentes
pues habría, no sé, unos fluorescentes quizá pues cada 10-15 metros había un tubo fluorescente. O sea que no había mucha luz, ¿no? No, había luz. Había luz. No se puede decir que fuera que estuviera... Lúgubre, no. No, había luz, había luz. Eso sí, no había nadie. Nadie, porque además sabíamos que éramos los últimos. Esos dos amigos eran los últimos. Éramos los últimos, Éramos los Álvaro. últimos. Déjalo, Es que sé. pero déjalo, María, no te rías, que va bien. Sí, porque... Total, que como decíamos, nosotros íbamos hacia el policlínico y entonces, bueno, voy a decirlo, nos pasó a mí y a otro compañero. El nombre del compañero lo voy a emitir, ¿vale? Entonces yo veo que desde la parte del hospital, del policlínico hacia el Mora, veo aparecer un médico con una de las cosas que me llamó la atención era que no tenía la bata clásica, nosotros llevábamos la bata larga, y este hombre pues llevaba una bata de chaqueta, no sé si conocéis la bata de chaqueta. Son batas que son cortas, que es como una chaqueta blanca. Ujú. Otra cosa que me llamó la atención era que tenía unas gafas de Carey, de acuerdo perfectamente que eran los cristales redondos. Y otra cosa que me llamó mucho la atención era que llevaba un reloj de bolsillo. Entonces, él venía hacia nosotros y nosotros íbamos, o sea, el tema es, él va hacia el Mora, nosotros vamos hacia el policlínico, y entonces yo pensé, nos lo cruzamos, nosotros somos veíamos un médico y bueno, pues, tú tenías que saludar, ¿no? Buenas noches. Y aquel hombre pues nos mira, nos hace un gesto como una inclinación de cabeza y vemos que sigue. Bueno, yo veo que él pasa, pues pasa a mi lado, pasa a nuestro lado. Os hace una pequeña reverencia. O sea, nos hace un asentimiento de la cabeza, pero no habla. No habla. Total, que en ese momento yo me giro hacia mi otro compañero y le digo, ¿has visto el Y me dice, yo qué sé, se habrá dejado algo en el Mora. Y digo, pues como no se dé prisa, se va a comer, se lo van a dejar encerrado, que son las 9 de la noche. Además aquello está cerrado y además aquellos ya nos han dicho que eso se corta. Bueno, esto pasa cuando yo estaba en tercero, en el año 92, casi 3 años después, pues seguíamos trabajando con el mismo catedrático, que en ese momento era decano, y nos llama y nos dice, oye, mira, pasa por el decanato, que tengo un encargo para vosotros. Bueno, pues vale, pues vamos al decanato. Si alguien no conoce el antiguo decanato, no sé, que hace tiempo que no paso por el decanato, pero antiguamente estaba el despacho del decanato y estaba el despacho del decano, pero antes tenía como una sala, y en esa sala están los retratos de los antiguos decanos. Entonces pues yo estaba con mi amigo y cuando miro hacia la derecha, normalmente tú al despacho del decano mejor que no vayas, con lo cual era casi la primera vez que íbamos, pues si no vas al despacho del decano son dos cosas, o tienes un problema muy grave o vas a pedirle algo y estáis del sindicato de estudiantes. Y como no habíamos hecho nada malo y no éramos del sindicato de estudiantes, estábamos allí porque nos había mandado llamar, porque era el catedrático de la cátedra correspondiente, que no quiero decirlo porque todavía está, y nos llama y bueno, estábamos allí, pues tendríamos 22 años, y total que estoy allí haciendo el tonto, esperando, vamos, tonto, si no estamos allí tranquilos, esperando que nos recibiera, pues estaba ocupado. En ese momento miro los retratos de los decanos y cuál es mi sorpresa cuando yo reconozco al médico que yo había visto pasando de lo que era el policlínico a la facultad de Mora en un decano. Y entonces le digo a mi compañero, ¿este no te suena? Y era el médico ya era fallecido, el decano el que antiguo estuvo decano. Si no recuerdo mal, entre el 34 y el 36. O sea, antes de la guerra, justo antes de la guerra. Álvaro, Pero espérate un momento, María. yo quiero decirle ahora una cosa. Saliste vivo emocionalmente O sea, porque en el momento en el que Es que nosotros tu no sabíamos... raciocinio te dice acabamos de Claro. cerciorarnos de que hemos visto un fantasma, no solo tú, sino aquí lo llamativo es que lo habéis visto 2 personas.
O sea, vistes un fantasma. A ver, yo podía decir, no, mira, es que esto es una cosa que yo me imaginé. Claro. El problema es que lo vio el otro. Lo visteis Oye, dos personas. podía ser un recuerdo falso. Y el otro que estaba conmigo, que además lo vio y dice... siempre una cosa que cuando nos juntamos, no muy a menudo porque tiene es una persona que ahora tiene su responsabilidad, y entonces siempre lo comentamos. Pero vamos, que no es lo único que ha pasado en el Mora, y sobre todo en ese pasillo. Pero no pases de puntillitas por el tema. ¿Me vas a hablar también de que es una conciencia? Claro, ¿por qué no? Una conciencia que se atribuye visualmente cómo era su aspecto en vida. Tú piensas, vamos a suponer... Pero ¿por qué? Hay una duda que tengo, Álvaro. ¿Por qué te cuesta tanto trabajo, en vez de llamarlo conciencia, llamarlo fantasma? Porque lo que tú viste es un fantasma. Es un fantasma. A ver, ¿Viste una imagen? Una imagen, un espíritu, un alma, algo que Aquí sea. habría- Espíritu, alma, fantasma. habría- me vale. Se le llama Álvaro, conciencia, es pues que lo llama el llamarlo espíritu. conciencia, es que conciencia Vamos a puede ver. ser la conciencia de un sapo del Brasil que Álvaro. falleció Vamos a ver. después de 5 años en la charca. Sí, no pero- sé si un sapo sí, vive pero 5 años, a ¿vale? mí, una de las cosas que a mí me gusta pensar, porque aquí solamente puedo pensar, es por qué, o sea, yo pienso que la conciencia, cuando se asienta en la persona, es su espíritu. Claro, Perfecto. ya estamos hablando de espíritu. Si quieres podemos llamarle alma, espíritu, pero en el momento en que la persona ya no está, porque ha fallecido, lo que sea, lo único que queda es esa conciencia. Porque esa conciencia hace eso. Es decir, Buena pregunta. ¿por qué esa conciencia? Porque podríamos decir, no, ¿Por qué mira, se manifiesta? Porque le ¿Por quedó qué? algo pendiente. ¿Por qué se manifiesta y O- por qué se hace visible? O no pudo o porque aceptar es su que tenía que costu- pasar no, a o otro porque es su plano, ¿no? costumbre. Es su costumbre, O le estaba porque es haciendo su costumbre. trabajo. Ten en cuenta. ¿Por qué? Porque si no, aquí es el tema que yo estaba intentando Pero ese decir médico- antes. Si tú dices que esto es un residuo, entonces no me saludas. Exactamente, médico- exactamente, porque entonces él está Claro, en el pero tiempo actual también con hay otra vosotros. cosa que es muy importante. Está que- interactuando en el claro, momento que con yo vosotros. Lo que nosotros recordamos, bueno, siempre lo hablamos, aunque a veces es complicado porque a veces uno se retroalimenta con el otro, pero hay cosas que de ese momento tengo muy claras y otras que se me han olvidado. Pero Álvaro, Hay cosas, hay 2 o 3 detalles que los tengo grabados, que son los que a mí me sirvieron luego para encontrar a esa persona. Pero Álvaro, quiero hacerte una pregunta. Cuando os cruzáis con este médico, tú lo viste claramente. Me refiero, diste por hecho de que iba dirección al Mora, que se iba a quedar encerrado allí, Claro. y por lo tanto tú lo vistes como nos estamos viendo ahora. Claro, vamos a ver. De hecho, sí. en el momento en que nosotros... O sea, esta historia tiene dos tiempos. En el primer tiempo, lo que nos sorprende a los dos es decir, oye, que va pa'l Mora, tío. Y la vestimenta, ¿no, Álvaro? La vestimenta No, pero es fuera a de ver, lo Sí, normal. pero, a ver pero si- el hecho en sí El reloj está, de bolsillo. O sea, pero el hecho en sí está ese señor allí. eso en teoría, eso es un tema interno, pero externamente, o sea, digamos, eso es un tema de que tú piensas, oye, qué raro que este tío, como lleva La bata, el esa reloj, bata que no es la las clásica, gafas. exacta. Pero cuando nosotros en ese momento hablamos, lo que nos llamó la atención es, coño, que son las 9, va para el More, el Mora está cerrado, ¿qué coño va a hacer? Por lo tanto, no distinguisteis en ningún momento de que fuera un espíritu o un vivo. o un vivo. A lo que vamos. Entonces, Pasan los años, lo ves en una fotografía y lo reconoces. Claro, claro. Tú lo has visto. Lo habéis visto dos personas. Inclusive, ese alma o ese espíritu ha quedado continuando haciendo su vida en Como el si hospital, estuviese vivo. como si estuviera vivo. ¿Por qué? Pues porque sencillamente no ha aceptado Su o no ha muerte. entendido su muerte O le y ha él quedado piensa algo por hacer. que sigue estando vivo. Vivo. Es decir, normalmente cuando un espíritu se comunica o se presta a una comunicación es o porque sigue en bucle viviendo su propia vida ajeno a no entender que está muerto, como los otros. o
hay algo que quiere que se sepa para descansar. ¿Me permitís una acepción más? ¿Qué hace? Eso ocurría en el año 1990. Y 2, ¿no? No, 90. 90. En el 90. O sea, el tema La ocurre fotografía- en el cierre del Mora. Sí. Lo que nos damos cuenta es cuando estábamos en sexto, 92, 92. 93. Vale, es que se me acaba de venir a la cabeza. Quiero ¿vale? hacerle un inciso Sí, sí, a pero él cuando pueda. pero si no te importa, año 1990. Estamos en enero de 2025. Han pasado casi 35 años. Ahora mismo estás aquí. Esto es una certeza. ¿Vale? Salvo que estemos en una Matrix especial. Señor Álvaro Álvarez, usted está aquí haciendo un programa de radio hablando de fantasmas. Una persona que ha dedicado su vida a la ciencia, que ha dedicado a algo que básicamente es empírico. ¿Pudo ser una forma de facilitar que, Álvaro, tú estuvieras aquí hablando de fantasmas y que creyeras en la conciencia, en el alma, en el ser? A ver, mi relación con este tipo de temas, aunque ahora no sea no sea lo que estamos hablando, empieza por otro suceso. Pero que hay más. Otro suceso, pero que no es de este tipo. No un es paranormal. Es un suceso que le ocurre a mi padre, que tiene una ECM. Pero una ECM muy Experiencia curiosa. cercana a la muerte. Es una experiencia cercana a la muerte, pero muy curiosa. Y eso ocurre, sería el año 86. Entonces, claro, esto yo no lo sabía. Yo esto no tenía... O sea, hay que tener en cuenta que desde el 90 al 92 nosotros... O sea, este suceso casi yo creo que se nos olvidó. Porque Claro, este señor estaba vivo. Es una anécdota que tú cuentas. Mira, yo vi a Claro. uno por ahí que estaba allí, de Hace que 2 no años. teníamos ninguna constancia. A mí el hecho de interesarme sobre todo por el tema de la conciencia, viene por la parte de lo que ocurrió con mi padre. Este hecho siempre lo cuento como una anécdota. Una anécdota dentro de todo lo que pasa, y digo pasa porque sigue pasando en el hospital de Mora. O sea, Yo también está vinculado al hospital de Mora. Yo creo, mi opinión es que hay en ciertos momentos las personas o la conciencia de las personas lo que quiere es irse a donde se encuentra a gusto. O sea, si esa persona estaba a gusto en el hospital, porque era lo que quería hacer, y yo pienso que muchos médicos, me gustaría pensar que la mayoría o casi todos nos gusta lo que es la vocación y que estamos haciendo algo porque nos gusta, no porque queramos ganar dinero y eso, no, porque nos gusta. Yo pienso que en un momento determinado esa persona quizá estuviera yendo al hospital de Mora porque ese hospital de Mora representa algo más. O porque es su día a día en su vida. Yo quería hacerte una pregunta, ya que estás tan vinculado con el hospital de Mora. En su cierre, trabajadores del antiguo hospital de Mora fueron mandados a Puerto Real. Sí. Cuentan que en la última transición del hospital, cuando ya estaba en ese momento casi de cierre, ubicaron a todos los enfermos del hospital en la planta baja, con la idea de no tener enfermos repartidos por todo el hospital y centrar el trabajo en una zona. De hecho, llegaron a contar que cerraron salas inclusive con cadenas y que por las madrugadas se escuchaban los llamadores, los timbres de las habitaciones como si continuaran enfermos necesitando la ayuda de los médicos. Mobiliario que se movía constantemente. No daban crédito. De hecho, llegaron a abrir de nuevo esas zonas y las camas las unieron, las amontonaron en zonas y luego estaban nuevamente puestas en su lugar, en sus lugares. Eso lo han dicho personas diferentes, ¿eh? ¿Tú has escuchado sobre ese tema? Sí. Además era muy clásico que cuando... Incluso el olor a enfermos de otorrino. Es que el servicio del doctor Bartual, que era el servicio otorrino, era Que como un poco si pasaran... especial. Es que como si notaran pasar a una persona con ese olor tan distinguido, ¿no?
Era clásico que cuando había un fallecido, ya no solo en el momento del cierre, era muy clásico que cuando primero las salas eran muy grandes, ¿vale? Lo que decíamos la semana pasada. Y entonces era muy clásico lo que tú dices, que camas que habían sido ocupadas por personas que habían fallecido, los llamadores se activaran. Eso también lo he escuchado yo en otros lugares. ¿Y eso tiene alguna explicación científica? No. Inclusive los propios trabajadores que allí fueron desplazados al otro hospital decían que parecía como si los espíritus o las almas que había allí estaban como defendiendo el cierre del hospital, ¿eh? O sea, que estaban un poco protestando, ¿no? Convencidos de que esos sucesos, porque se empezaron a manifestar muchísimo más en esa última etapa. Es que el cierre del hospital de Mora fue muy polémico, porque además el hospital, la familia Mora, que es la que cede el solar para hacer el hospital, que es de 1905, lo cede con la condición de que eso siempre va a ser un hospital de beneficencia. Claro. O sea, va a ser un hospital para atender a aquellos que no tenían recursos para atenderse. Entonces, cuando se cierra y se dice que va a dejar de ser un hospital, que lo toma la universidad, que lo va a transformar en una facultad, ten en cuenta que es como si fuera una rotura de un compromiso. Y siguen pasando muchas personas por allí y dicen que miran a las ventanas porque en muchas ocasiones ven imágenes o siluetas de personas que se asoman. El clásico del Mora, o la clásica del Mora, es la monja. Sí. La monja en el ascensor. Perdón, ¿qué monja en el ascensor? Y la monja sangrienta de la biblioteca, la antigua morgue. Sí, pero que hay otra más. Yo pienso que eso es más de... Esa parte me parece a mí más... creo que es una derivada del tema de la monja, porque además es muy curioso, porque una de las cosas que más hay uno de los, precisamente el ascensor que termina en el túnel, es clásico que haya personas que, igual que yo vi a esa figura, hay personas que refieren a haber visto una monja, que es lo que le llama, bueno, antes ya no hay monjas en los hospitales, antes sí las había. Y el Mora eran clásicos y siempre ya les llamaba la atención. Yo no he visto eso, siempre, pero sí he escuchado gente que decía que había visto a una monja vestida con los hábitos, pero no los hábitos que nosotros veíamos en las monjas cuando estaban. Tú casi no podías distinguir perdón, a una monja de una enfermera, salvo por lo que era tenían puesto el velo, el velo del pelo. Pero esta mujer iba vestida como las monjas antiguas de principio de siglo, que de cuando se abrió el hecho, Mora. allí estuvo la hermandad de las monjas de la Caridad. Estuvieron durante mucho tiempo del hospital trabajando allí. Y los ficus, ¿sabéis las historias de los ficus? Fueron dos monjas que venían de las Américas y venían pues para irse a su convento que estaba en el norte de España. Una de ellas cayó enferma y en el parón que hicieron en Cádiz fue hospitalizada en el hospital del Mora. Traía 4 ramas de ficus y bueno, pues la monja empeoró y cuentan de que está registrado como que es real, que no es una leyenda sin más. Sus últimos días lo pasó disfrutando de las vistas de la caleta de la caleta de Cádiz. Y bueno, pues le cogieron mucho cariño y en honor a ella, esas 4 ramas de ficus, 2 fueron sembradas en la puerta del Mora, que son esos pedazos árboles que hoy tienen un siglo y algo más. Es decir, el Mora tiene mucho vínculo con las monjas, con las hermanas de la Caridad. Tiene muchísima magia. Por lo tanto, es un lugar absolutamente mágico. Es normal que allí se puedan ver presencias. Bueno, yo voy a contar una experiencia personal que tuve en el Hospital de Mora. Yo contaba con 5 años, ¿no? Antiguamente yo no sé por qué la gente de Jeringre estaba en el Hospital de Mora. Me llevó mi madre y fui con mi hermano Ángel a ver a mi abuela. Recuerdo perfectamente que mi madre y yo iba de la manita de ella y no me di cuenta por dónde pasaba, tal y tal. Llegamos a la habitación de mi abuela.
Recuerdo perfectamente que yo me puse a la parte izquierda, ya tenía un vaso de agua en la mesita de noche. Mi madre se puso a conversar con mi abuela. Mi hermano, que estaba allí también al lado, yo tenía 5 y mi hermano tenía 7 años. Y de pronto escucho la voz de una mujer que me llama y que me dice pues que la siga. Yo tengo 5 años, no tengo miedo en ese momento porque no veo nada, yo me voy, sigo andando, me pongo a andar por allí y escuchando la voz. Yo no sé, Álvaro, si el recuerdo que tengo yo con 5 años es como realmente era el Hospital de Mora, pero yo recuerdo que había como suelos de mármol con cosas muy grandes. Creo que crucé por un patio interior que parecía como muchas con plantas y cosas de esas. Para mí aquello era muy grande, con la edad de 5 años, que igualmente no anduve tanto tiempo, ¿no? Ni tanto recorrido, pero para mí aquello era un castillo inmenso, ¿no? Y recuerdo perfectamente lo que era el patio, ¿no? Entonces me crucé por un pasillo y esa voz me decía pues que la siguiera, y era una mujer, eso lo recuerdo perfectamente. Entré en la sala donde esta persona me dijo que entrase. Yo abrí la puerta con 5 años, yo no sé cómo pude abrir la puerta, y me encontré con una sala, Álvaro, no sé si te sonará. Justamente en la parte izquierda no me dio tiempo a verla, ¿no? Solamente miré la parte derecha y había una especie como de piedra rectangular en forma de ataúd. Es decir, parecía como si fuese el lugar donde se depositaron los ataúdes encima. Esa mujer empezó a hablarme, me quiso comunicar algo. En el momento que yo ya fui a girar la vista a la izquierda para ver lo que había, una mano me cogió y me sacó, y era mi madre. Entonces, es una de las experiencias que yo escribí, la leerás si tienes la oportunidad de leer el libro, y la verdad que, bueno, me quedé con la duda de realmente qué es lo que yo tenía que ver. Bueno, pues un compañero, César, me hizo una regresión aquí en directo en la radio. Fue increíble. Yo nunca jamás había tenido una experiencia como la tuve con César en la regresión, y me llevó a ese lugar en directo del Hospital de Mora. Cuando yo giro a la izquierda, evidentemente era una mujer la que me estaba hablando, pero lo que había a la izquierda era como si fuese cajones donde meten los cadáveres. Entonces, no sé qué habitación, si te suena eso de algo, las características que te estoy diciendo. De la zona de la morgue. Pero yo lo que a mí la impresión que me dio fue donde llevaban a las personas fallecidas. Y la verdad que esa experiencia la tuve con 5 años. La he escrito cualquier persona que, ya digo, no estoy haciendo propaganda del libro porque ya no hay. Y cualquier persona y otra experiencia también donde aparecen monjas y cosas en el hospital Puerta del Mar de Cádiz. También un día tenemos que hablar de Puerta del Mar de Cádiz, porque también tiene su historia. Los hospitales, el Hospital de Mora. Bueno, ¿cuántas grabaciones se nos quedan ahí pendientes? Todas. La psicofonía. Bueno, vamos a dejarlo para una próxima oportunidad, porque los amigos de EMA RTV, este centenar de emisoras de toda Andalucía, ya evidentemente no espera más, porque tiene que venir el siguiente programa. Compañeros, ha sido un auténtico placer. Hablando de hospitales, me gustaría terminar mandándole un abrazo muy fuerte a nuestro compañero Ángel Benítez. Le mandamos toda la luz, todo el amor y todo el cariño, que en fin, está un poco pachucho precisamente en un hospital que él conoce bien, en el Puerta del Mar de Cádiz. Y bueno, ¿os parece bien que le mandemos esa luz y esa energía? Ángel, yo te mando mucha luz, te mando mucha energía positiva, y yo sé que vas a estar aquí en el programa con nosotros y que vas a escuchar este programa. Te mando un abrazo muy grande, y compañero, que te quiero ver pronto, ¿vale? Mucho ánimo. Nos sumamos a ese deseo. Álvaro, muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros. Dale las gracias también a tu amigo. ¿A tu amigo? ¿A cuál de ellos? ¿A cuál de ellos? Al doctor. Y gracias, Álvaro, por contar esa experiencia, porque ha sido alucinante, de verdad. Bastante enriquecedora. Y que un médico reconozca eso abiertamente en un programa de radio, de verdad, nuestros oyentes estarán ahora mismo. No sé yo, hoy ha empezado a recoger cable aquí el amigo Álvaro. No, pero esta historia, cable. Y además me he quedado con la duda de la experiencia cercana a la muerte de su padre, que no le ha dado tiempo a contarla. Bueno, tenemos que hablar de ello también, ¿vale? Como que se ha quedado ahí. Cercana a la muerte. De hecho, el primer programa fue experiencias cercanas a la muerte, pero es que es como el Hospital de Mora o bien cualquier otra temática. Podemos empezar a tirar del hilo, que siempre será maravilloso, con María Eslava, José Guillén y Álvaro Álvarez. Un placer, compañeros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches.